Pues vamos a hablar de la revisión sistemática y literaria. Una revisión literaria es, por definición, revisar, que es someter algo a un nuevo examen para corregirlo, enmendarlo, repararlo, ver con atención y cuidado o actualizar acorde a la Real Academia de la Lengua Española. Y es parte integral de la investigación basada en evidencia. Su función es ser el paso previo a la realización de una investigación y justificar la misma. Dentro de los objetivos que tenemos al realizar una revisión literaria es identificar teorías, comparar resultados, identificar evidencias, tomar decisiones, crear guías, evaluar prácticas, resumir la información, ahorrar tiempo y superar las barreras del conocimiento que se ha generado a lo largo del tiempo. Dentro de las características de una revisión literaria se encuentra que esta debe ser descriptiva, exhaustiva, evaluativa y que debe de revisar varios casos clínicos en los casos pertinentes dentro del área de la salud. Existen varios tipos, a pesar de que antaño se conocían únicamente dos, que eran la revisión tradicional y la revisión sistemática. Con el auge de la investigación basada en la evidencia, se ha necesitado ampliar el abanico de opciones para realizar una investigación. Tenemos opciones como la revisión panorámica, la revisión sistemática, en la cual ahondaremos posteriormente, la revisión realista, la revisión sistematizada, la revisión de paraguas. La revisión panorámica es un método de síntesis de conocimientos que tiene por objetivo identificar los conceptos claves que sustentan un área de investigación. Su función es mapear la extensión, amplitud y naturaleza de la investigación en un área de estudio, determinar la factibilidad o la necesidad de realizar una revisión sistemática, identificar lagunas en la investigación realizada por otros o clarificar la comprensión conceptual sobre un tema. En otras palabras, lo que se busca hacer con una revisión panorámica es ver de la información que ya se ha obtenido con anterioridad qué huecos se pueden llenar con investigaciones realizadas por otras personas o con nuestra propia investigación. Una revisión sistematizada busca incluir uno o más elementos del proceso de revisión sistemática, sin llegar a afirmar que el producto resultante es una revisión sistemática. Esto suele ser cuando un investigador desea realizar una revisión sistemática, pero por falta de los recursos no puede solicitar la revisión de los archivos que somete a revisión. Y las revisiones de paraguas, que también son conocidas como metarevisiones, y consisten en evaluar las similitudes y diferencias en revisiones ya publicadas, resumir lo que se sabe de un tema e implicar un amplio número de diferentes tipos de revisiones. En otras palabras, busca tomar una amplia cantidad de revisiones sistemáticas y volverlas a revisar para generar un solo análisis de todos los archivos previamente analizados. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el artículo de revisión sistemática. Debemos entender a las revisiones sistemáticas como resúmenes claros y estructurados de la información disponible orientada a responder una pregunta clínica específica. Dado que estas constituyen o son constituidas por múltiples artículos y fuentes de información, representan el más alto nivel de evidencia dentro de la jerarquía de investigaciones. Por tanto, el objetivo de un artículo de revisión sistemática es ofrecer al investigador y al lector información que clarifique sobre un tema concreto. Por tanto, para que nuestro artículo de revisión sistemática tenga calidad y consiga los objetivos planteados, debe partir de una pregunta adecuada, se debe estructurar la revisión bibliográfica de forma correcta, orientada a los objetivos, se debe evaluar la calidad y nivel de evidencia de cada artículo y ofrecer las recomendaciones según la evidencia hallada en la bibliografía.
Según el sistema de Cochrane, los pasos para realizar una revisión sistemática son: se comienza con lo que es el planteamiento de una pregunta clínica específica y estructurada que nos determinará los términos que serán utilizados en la búsqueda de bases de datos y el tipo de artículos útiles. Se debe planificar los criterios, como lo he mencionado, se debe planificar la metodología, buscar estudios, aplicar criterios, obtener los datos, evaluar el riesgo de sesgo de los estudios, analizar y presentar los resultados, interpretar los resultados y obtener conclusiones, y así poder mejorar y actualizar la revisión. Toda búsqueda de información parte con la aparición de una incógnita para el clínico tratante o investigador tratante, a partir de la cual se determinará una pregunta clínica. Dicha pregunta debe de ser clara y precisa, orientada a desenlaces clínicamente significativos para el paciente, y debe estar conformada por 5 elementos esenciales: lo que es la población, que es la definición de un grupo determinado según factores como edad, sexo, raza o la presencia de una condición especial de interés. La intervención, que es el procedimiento que se desea estudiar. La comparación, que es la intervención o ausencia de la misma con la que se va a comparar. Y el desenlace o evento clínico de la intervención en estudio. Por tanto, la buena elaboración de esta pregunta PICO nos permitirá elaborar el título, elaborar los objetivos, ya sea principales y específicos, tener las palabras clave y así tener los criterios de inclusión. Debemos de recordar que a partir de nuestra pregunta PICO, la investigación bibliográfica parte. Por tanto, se recomienda seguir el siguiente orden en el diseño y elaboración del trabajo. Lo primero es preparar los recursos informáticos. Elaborar un documento en un procesador de texto, como puede ser Word, con el esqueleto de la información. Después, realizar una hoja de cálculo de Excel, donde más adelante vamos a anotar las variables de los estudios que estemos observando, y también se recomienda generar una carpeta para la bibliografía en algún gestor de citas de los que los otros compañeros van a hablar, como es Mendeley, Zotero, EndNote, etc. Este es un esquema, como bien decía, preparar una plantilla en un procesador de texto Word, donde vamos a tener el esqueleto que va a conformar desde título, autor, institución, resumen, palabras clave, introducción, objetivos, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía y anexos. Por otro lado, en el libro se va a hacer una tabla general, se va a hacer una búsqueda de bibliografía y se va a anotar los resultados finales. Y como bien mencionaba en la diapositiva anterior, se recomienda hacer una carpeta de bibliografía en un gestor de citas. Muy bien. Como dije, a partir de la pregunta PICO se van a establecer variables que son las cosas que nos importa estudiar de todos los artículos de revisión o artículos o reportes de caso que estamos viendo. Por tanto, se recomienda elaborar una tabla de resultados generales con las variables que se van a buscar, empezando en la primera parte desde año autor, el periodo de estudio y después la variable 1, variable 2, la variable n, que son las que nos importan para poder llegar a una conclusión. Esto nos va a servir para elaborar la tabla de resumen que figurará en el artículo. En la búsqueda de bibliografía, debemos partir a partir de la pregunta PICO o de la pregunta de investigación. Aquí se deben de definir los criterios de elegibilidad de acuerdo al enfoque y al tipo de estudios que serán incluidos. Se debe explicar la estrategia de búsqueda que se ejecutará para realizar la detección de artículos que nos van a ayudar a responder la pregunta PICO, así como de dónde se llevará a cabo esta búsqueda. Se nos recomienda principalmente en bases de datos. Nosotros tenemos PubMed, Cochrane, Scopus, Embase, varias
y otras más. Por tanto, algo que se recomienda es que la búsqueda debe de ser realizada por lo menos por 2 participantes independientes, 2 autores, de manera que sea un proceso muy objetivo y se disminuya así la máxima posibilidad de sesgos para que si algún otro autor quiere replicar la forma en que hicimos nuestro estudio, no existan tantas discrepancias. La selección de artículos se realizará en base a los resúmenes y títulos de la información disponible, identificando los artículos que son potencialmente elegibles. Aquí se va a seguir según los criterios de inclusión que se hayan establecido, desde población, tipo de investigación, variables, comparaciones y resultados. Una vez que se han definido cierta cantidad de artículos, se van a analizar en su totalidad y por completo, y se realizará una selección final a través de los criterios de inclusión que acabo de mencionar, para analizar críticamente los artículos y así obtener los resultados que nos permitan contestar la pregunta clínica planteada. Se recomienda hacerlo a través de un diagrama de flujo, como vemos en esta diapositiva. Por último, ya que se llevó a cabo la selección final de los artículos, con estos artículos finales se va a llevar a cabo los resultados y la discusión. Debemos de recordar que siempre se debe de evaluar el riesgo de sesgo y también debemos de ser muy concretos y muy objetivos en cuanto a la calidad de la evidencia que estamos presentando en nuestro artículo. Al final, la redacción del informe de investigación pues se va a basar en los resultados que hemos obtenido de toda la investigación, de nuestras tablas de investigación, y debe de estar muy bien relacionada con los objetivos planteados a través de la pregunta PICO. Así que entonces la redacción del informe se va a realizar progresivamente a medida que avanza su desarrollo. Y al final, la tabla que hicimos en nuestro conteo de datos en la tabla de Excel nos va a servir para ponerlo como anexo, como demostración del método que hicimos de búsqueda. Aquí les presento un ejemplo de lo que es un artículo de revisión sistemática. Si bien también incluye lo que es un reporte de caso, bueno, se me hizo un artículo que es muy explícito. Entonces, como vemos, este es un artículo que contiene a sus autores, abajo está el resumen, y bueno, vamos a desglosarlo poco a poco. Lo principal o lo primero que aparece es lo que es la introducción, donde se muestran antecedentes del tema y la justificación del por qué se quiere hablar de este tema. Aquí debemos de recordar que debe de contener referencias bibliográficas. Lo segundo son los objetivos. Estos objetivos deben de ser expresados de forma clara y deben de estar relacionados con el tema elegido para el estudio y deben de ser medibles. Por ejemplo, aquí tenemos el objetivo de reportar el caso de un embarazo cervical y hacer una revisión de la literatura, sobre el tratamiento médico y quirúrgico conservador. Por otro lado, también debemos de especificar el material y método, donde se debe de especificar el tipo de trabajo del que se trata. En nuestro caso es una revisión sistemática. Debe de contener la estrategia de búsqueda y debe de contener las bases de datos, así como los tipos de publicaciones, las fuentes, el intervalo de tiempo para la obtención de los documentos, que en este caso el ejemplo nos dice que fue un periodo del 2000 al 2019, que las bases de datos que se ocuparon fueron Medline, PubMed, Cielo, Lilacs y Google Académico. Se deben de incluir las palabras clave y también se debe de incluir los tipos de análisis utilizados. Debemos de recordar que aquí las revisiones sistemáticas no tienen consideraciones éticas, puesto que no se están utilizando seres humanos o animales para llegar a una conclusión. Estas son las tablas de información que les mencionaba en las bases de Excel, en las bases de datos de Excel, y como ven,
empieza desde autor, año, país y aquí empiezan las variables. Las variables que nosotros estamos buscando y que nos van a llegar a ayudarnos a una conclusión. Nuestros resultados deben de ser y deben de dar respuesta a los objetivos planteados. Se debe especificar desde número y tipo de documentos encontrados, especificar los que se desechan, por qué se desechan y clasificar, obviamente, los documentos de una forma muy crítica. Y por último, se lleva lo que es la discusión y las conclusiones. Aquí es donde se lleva a cabo la interpretación basada en los datos. Aquí se debe de especificar la importancia de los resultados encontrados y el rigor y la metodología con lo que lo hicimos. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.